Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido y bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de lo que es una novela corta, comparándolo con la novela larga y con el relato breve. Comentaros que me baso en mi experiencia personal, ¿no? Si queréis asomaros a mi página es talleresdeescrituracreativa.es y os voy a enseñar un momentito mis obras que podéis encontrar en Amazon: La vida íntima del asesino del pozo, que es una novela larga. La voz empedrada es una novela breve, corta. El oráculo de los cuentos de hadas, taller de escritura con Virginia Woolf y también taller de escritura y magia y el oráculo de los mitos griegos, entre otros. Y todo lo podéis encontrar en Amazon, tanto en ebook como en libro. Bien, comentaros las diferencias entre novela corta y relato breve. En primer lugar, está la extensión. Los críticos no terminan de ponerse de acuerdo. Unos dicen que a partir de 25 páginas, entre 25, 100 o 125, ya es una novela corta. Hay quien dice que es a partir de 50 páginas, a partir de 70, etcétera. El caso es que más o menos la novela, pues bueno, podría ser entre 25, depende. Incluso hay concursos literarios que van definiendo el número de páginas, etcétera. También lo que está claro es que es hasta 100 o 125 como mucho. Las novelas cortas, bueno, la historia de la literatura ha dado novelas cortas magníficas, ¿no? Insolación de Pardo Bazán, también Pedro Páramo de Juan Rulfo, La metamorfosis de Kafka. El hecho de ser más breves no simboliza que la calidad sea menor, ni mucho menos, ¿no? También hay pequeñas dudas respecto al término, a la forma de llamarla, porque sí que es verdad que se le llama novela corta, pero hay quien dice que tiene más características mucho más parecidas con el relato breve que lo que es con la novela, con lo cual incluso Pardo Bazán comentaba que debería de llamarse cuento largo. Bien, ¿cuáles son las características comunes? A ver, en una novela larga hay un personaje, un protagonista, o bueno, uno o dos protagonistas, hay personajes secundarios, hay una trama central y hay subtramas. En esa novela larga se puede desarrollar, hay una trama principal, pero a lo mejor a un personaje le ocurre algo y el autor o la autora desarrolla esas subtramas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que tanto en el relato breve como en la novela corta hay una sola trama que va hasta el final, ¿no? No hay esas subtramas. Por ejemplo, en la metamorfosis de Kafka, la trama es una persona, Gregorio Samsa, se levanta después de un sueño tranquilo convertido en un repugnante insecto, y la trama nos cuenta solo eso. Es ya que no puede salir de ese estado y el comportamiento que tiene la familia respecto a él hasta el final. En mi novela La voz empedrada, la trama es que están apareciendo una serie de personas, bueno, una serie de... están ocurriendo una serie de asesinatos y son los mismos asesinatos que una directora de taller de escritura, Mireia Opaca, ha metido en su novela, y entonces la policía sospecha de ella. Entonces son esos asesinatos, en cierta manera, la investigación policial que alrededor de ella, la manera de reaccionar de ella, y a la vez esos asesinatos que van ocurriendo hasta que al final se llega a una resolución. Otra de las características principales de la novela corta, y que también tiene en común con el cuento, es el tono. O sea, si se escoge un tono desde el principio, un tono irónico, un tono sarcástico, un tono cómico, un tono dramático, un tono angustioso, ese tono se tiene que mantener tanto en el relato breve como en la novela corta hasta el final. O sea, en la novela larga se puede introducir pues a lo mejor un tono dramático en unos capítulos y de repente ocurre algo más distendido, los personajes están más tranquilitos, o por otro lado ocurre algo cómico, etcétera. Se puede ir jugando, ¿no? Con esos
o es un tono de intriga, pero luego hay un tono más sentimental, una historia amorosa, etcétera. Entonces, pero esos juegos de tono, esos juegos con distintos tonos en los capítulos no se puede hacer ni en la novela corta ni en el relato breve. El relato breve no tiene que ser uniforme, lo mismo ocurre con la novela corta. ¿Qué ocurre con la metamorfosis de Kafka? La metamorfosis es que el personaje se levanta con un nivel de angustia impresionante porque sin saber cómo, por un sueño intranquilo, la vida le ha convertido en un insecto, y la impotencia, porque no puede salir de esa situación, o sea, no tiene recursos, la vida no le ha dado recursos, ni se puede, se ha convertido en un insecto y ya está. Entonces es la impotencia, la angustia, el existencialismo que va ocurriendo hasta que al final, hasta el desenlace final. En mi novela, La voz empedrada, hay dos personajes, bueno, perdón, hay dos narradoras, entonces ambas tienen un tono, tienen, digamos, distintas maneras de enfrentarse a una situación. Las dos han pasado por una situación muy escabrosa y muy conflictiva, una reacciona con ironía, con cabreo, etcétera, y lo mantiene así hasta el final con un nivel irónico, y la otra, pues bueno, con una angustia también y lo mantiene hasta el final, ¿no? Esos dos tonos se van manteniendo hasta el final, ¿no? Y otra cosa que ocurre con la novela corta es que suele tener un solo narrador, pero no es una norma estricta. De hecho, mi novela La voz empedrada tiene dos narradoras. Una narradora tú, que es una asesina, que alguien le va hablando desde un tú, le va dando órdenes a su conciencia, y otra narradora en primera persona, que es Mireia Opaca, que es la directora de un taller de escritura, y va contando, se van alternando ambos narradores, ¿no? Entonces, esta norma de que haya un solo narrador no es una norma rígida, se puede saltar, digamos, ¿no? Como también en el relato breve, la mayoría de ellos tienen un solo narrador, pero no es una norma rígida tampoco. Otra de las características de la novela corta, y que también comparte con el relato breve, es los personajes. Es un número reducido de personajes. Está el protagonista o los protagonistas, uno o dos protagonistas, y luego unos personajes secundarios que están al servicio de la acción, ¿no? En un relato breve encuentras eso, y lo mismo ocurre con la novela corta. Por ejemplo, en la novela de La metamorfosis de Kafka está el protagonista, que se ha convertido en un insecto, que nos cuentan todo a través de sus ojos, digamos, y los tres personajes de la familia, y lo mismo con Mireia Opaca y la voz del asesino. Y bien, bueno, y de momento ya pues nada más he explicado, espero que os haya aclarado un poquito lo que es la diferencia entre novela corta y relato breve o cuento. Os recuerdo que soy Patricia Sánchez Cutillas, que este es mi canal de YouTube, se llama Patricia Sánchez Cutillas, Mitología y Litarot. Si os ha gustado, por favor, dale a un like y suscribiros, y si os suscribís, darle a la campanita de arriba para que os lleguen las notificaciones. Recordaros que podéis encontrar muchos libros míos, tanto de novelas como libros de escritura creativa, y que esto es un taller que se llama Cómo leer bien una novela, y que donde explico pues los recovecos del proceso creativo. Y nada más, tenéis mi novela La vida íntima del asesino del pozo en Amazon, y también mi novela La voz empedrada. Y que tengas una vida muy feliz.